Hola mis amigos de Andrés Cantón Opina, yo soy Andrés García, una vez más estoy con ustedes. Vengo hoy con otro trabajo que, acercándose precisamente a la fecha del 15 de noviembre, todos los que son cubanos y muchos que no lo son también saben la importancia que va a tener el 15 de noviembre. Todavía no sabemos qué va a pasar en Cuba ese día. Es el día que se ha convocado para una marcha por el cambio, una marcha pacífica que el gobierno ha decidido impedir y reprimir, como ya inclusive lo han visto. Están entrenando personas civiles, van a movilizar todo lo que tienen para evitar que el pueblo salga a la calle a expresar su descontento y a pedir un cambio. Desde el 11 de julio comencé esta serie basado en Cuba. Comencé con la represión, la educación, la salud, lo que sucedió en el Vaticano y el papel de la Iglesia. Y en el día de hoy traigo este trabajo un poquito más largo, donde he decidido abordar un tema que es bastante complejo y me ha costado pues ponerlo en poco tiempo. Y es el mito del triunfo de la Revolución Cubana. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, aquellos 20.000 muertos, que es un número a todas luces irreal, completamente falso. Hubo muchos muertos, sí. Hubo gente, sobre todo muchachos, estudiantes, que cayeron en las calles principalmente. Las bajas en la Sierra Maestra fueron mínimas. Todo esto es un mito. La famosa revolución nunca existió. Inclusive el periodista Matthews del New York Times, Herbert Matthews, cuando entrevistó a Fidel, él mismo reconoció después cómo Fidel desfilaban los mismos hombres, daban vueltas, hacían disparos al aire para que Herbert Matthews, cuando hiciera su reportaje, pues diera a conocer al mundo que había una guerrilla, que había un ejército en la Sierra Maestra. Esto no es un secreto. Las tropas del ejército de la República en ese momento, al mando, el presidente era el señor Fulgencio Batista, que llegó al poder por un golpe de Estado. La desmoralización y la corrupción en las Fuerzas Armadas fue absoluta y es un hecho innegable. De ninguna manera un grupo de hombres que no tenían entrenamiento militar, que provenían de las ciudades, apenas 800 guerrilleros, según informes que proporcionó el señor Carlos Franklin, un allegado a Fidel Castro y fundador del ejército rebelde en la Sierra Maestra. Hubiera sido imposible a todas luces que un ejército de menos de 8.000 hombres entrenados y sin experiencia militar derrotaran a un ejército de 40.000 efectivos mínimos, perfectamente entrenados y soldados profesionales. En todo esto jugó un papel fundamental el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Eisenhower, con su embargo de armas y municiones al gobierno de Batista, después las presiones de Washington para que saliera Batista del poder. En fin, he tratado de contribuir en un poquito a hacer esto más claro y mi propia opinión al respecto. Y también pues decidí incluir al final del documental pues toda una serie de mentiras en las que se ha sustentado y basado en la dictadura cubana desde el 1953, tan temprano cuando comenzó el asalto al cuartel Moncada, pasando por Fidel Castro, Raúl Castro y ahora el puesto a dedo Díaz-Canel, que garantizó la famosa continuidad con las mentiras y el engaño. Todo esto ha sido el cimiento en el cual la dictadura se ha arropado para sojuzgar a la nación del Caribe por 62 años. Espero que este documental les sirva, lo disfruten. El que no sea cubano aprenda algo de nosotros, el que sea cubano y no sepa muchas de estas cosas de la historia, porque él asimile y haga su propio, tenga su propia opinión, forme su propia opinión de todos estos hechos que acontecieron. No los demoro más, solamente quiero recordarles que por favor se suscriban al canal. A lo largo del documental se lo voy a estar recordando. Se suscriban, por favor, dejen un like, es muy importante para posicionarse, y compartan. No tengo manera de hacerlo, estoy vetado por vida en Facebook, y si ustedes comparten pues llega a más personas, el programa se posiciona mejor. Sobre todo denle like y suscríbanse. Soy Andrés García y los dejo. Espero que disfruten este trabajo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que estén con nosotros. Para hablar de la mal llamada Revolución Cubana, habría que buscar su origen a partir del golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952. A partir de esa fecha,
La FEU, Federación Estudiantil Universitaria, comienza una activa oposición contra el gobierno de facto. Del seno de la FEU surgen muchos líderes que comienzan la lucha a través de protestas y manifestaciones que usualmente terminaban en confrontaciones violentas con la policía. Al pasar el tiempo, las protestas van dando paso a la formación de grupos armados que comienzan una lucha en las ciudades por medio de atentados, sabotajes, distribución de propaganda y otros métodos. El Directorio Estudiantil Universitario, fundado desde 1927, nutre las filas del Directorio Estudiantil Revolucionario, donde se agrupan los jóvenes estudiantes y pasan a la lucha clandestina. Fidel Castro jamás participó en el directorio y nunca fue arrestado. Castro se graduó de abogado en la Universidad de La Habana y jamás trabajó ni ejerció la profesión. Se dedicó al gangsterismo político, muy de moda en aquellas épocas, e incursionó en la política a través de distintas posiciones y partidos, siempre en busca de protagonismo. La mañana del 26 de julio de 1953 inician el sorpresivo asalto a la fortaleza militar más importante de la segunda ciudad de Cuba. Abel Santamaría con 21 combatientes. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro, en 1952, embauca a un grupo de jóvenes adolescentes, la mayoría estudiantes, y los lanza a un ataque terrorista contra un cuartel en Santiago de Cuba, el cuartel Moncada, donde la mayoría de los efectivos estaban de permiso por ser época de carnavales y el resto de los soldados dormían. El artero ataque fue un fracaso y costó la vida de decenas de jóvenes. Castro jamás llegó al Moncada. Supuestamente se perdió en el trayecto, mientras su hermano Raúl, en otro evento de terrorismo, ocupa un hospital y toma de rehenes a civiles enfermos. Raúl Castro, que cabe destacar era ahijado de Fulgencio Batista, posteriormente escapa vestido de mujer y él y su hermano Fidel se entregan 6 días después, protegidos por la sotana de un cura, Monseñor Enrique Pérez Cerrantes. Castro es juzgado y condenado a 15 años de prisión, no sin antes lanzar el alegato «La historia me absolverá», que no es más que un plagio al famoso manifiesto de Adolfo Hitler, Mein Kampf, mi lucha. Posteriormente, Castro, al triunfar su revolución, impondría brutales condenas de entre 20 y 30 años de cárcel a sus adversarios políticos, llegando incluso a fusilar a miles de cubanos. De su condena en Isla de Pino, Fidel Castro solo cumple 3 años, en condiciones muy cómodas, según sus propias palabras. Se pasó el tiempo leyendo, escribiendo y cocinando, y vestido de civil. Qué diferencia al trato y condiciones infrahumanas que años después el mismo Fidel Castro impondría a los opositores de la dictadura. Castro sale en libertad bajo un indulto y se marcha a México con varios de sus seguidores. En México, Castro comienza a organizar su expedición para invadir a Cuba y en ese tiempo conoce al aventurero y asesino de origen argentino Ernesto Che Guevara. El yate fue adquirido y reparado con dinero mexicano. El 2 de diciembre de 1956, Castro protagoniza un desastroso desembarco cerca de la playa Colorada en la provincia de Oriente, siendo capturados o muertos la mayoría de los presuntos guerrilleros.
Fidel Castro y Raúl, como siempre, se cuentan entre los sobrevivientes y sin un arañazo, y con la ayuda de campesinos de la zona, se refugian en la Sierra Maestra, naciendo así el llamado Ejército Rebelde, el cual se dedicó a librar pequeñas escaramuzas atacando cuarteles rurales prácticamente sin guarniciones. Mientras todo esto sucedía, la verdadera guerra se libraba en las calles de las ciudades, donde cayeron, entre otros, muchos hombres, como Frank País, jefe del movimiento 26 de julio. En marzo de 1957, el bravo combatiente Menelao Mora, con un grupo escogido del directorio revolucionario, se lanzó por Cuba a una operación suicida. Palacio. Planearon un ataque relámpago, sin retirada. El asalto tuvo éxito inicial. Solo la guarnición y algunos policías sorprendidos por la refriega peleaban. El 13 de marzo, mientras Castro vacacionaba en la Sierra Maestra, simulando una guerra de guerrillas, ver la entrevista de Ever Matthews del New York Times a Fidel Castro. El directorio estudiantil, no vinculado al ejército rebelde, lanza un ataque comando contra el Palacio Presidencial para ajusticiar a Fulgencio Batista. El ataque fracasa y ese día caen numerosos líderes estudiantiles, entre ellos el presidente de la FEU, José Antonio Echevarría. Palacio vía Malecón. Sincronizado con el raid a Palacio se produjo otro tiroteo cuando los estudiantes tomaron Radio Reloj. Y frente a la universidad que tanto amara, cayó abatido José Antonio Echevarría, el líder estudiantil. Fueron múltiples los actos terroristas protagonizados por el movimiento 26 de julio en Cuba durante la etapa insurreccional, pasando desde el secuestro de aviones con víctimas fatales, bombas en cines y cabarets, sabotajes con fósforo vivo en tiendas y atentados, llegando hasta el secuestro en La Habana del campeón argentino de automovilismo Juan Manuel Fangio. Existe la falsa percepción, vendida por la dictadura entre sus muchas mentiras, de que la revolución fue hecha por obreros y campesinos. Nada más lejos de la verdad. La mayoría de los que combatieron en el llano y las montañas contra Batista eran gente de clase media, profesionales y estudiantes. Sin embargo, Castro muy pronto se encargaría de ir poniendo distancia de todos aquellos que no fueran manipulables o de un modo u otro pudieran superar sus desmedidas ambiciones de liderazgo y protagonismo. Es absurdo pretender que un ejército de guerrilleros mal armados y peor entrenados, cuya suma total de combatientes, según datos de Carlos Franchi, un cercano colaborador de Castro en la Sierra y fundador de Radio Rebelde, en su libro Pasajes de la Revolución citó que el ejército rebelde nunca sobrepasó los 900 hombres al mando de un grupo de civiles citadinos sin experiencia militar alguna. Es no creíble que hayan podido derrotar a un ejército profesional de más de 40.000 efectivos bien armados, entrenados y equipados. La realidad es que el ejército de Batista, en términos generales, había alcanzado un grado extremo de desmoralización y en muchos casos la corrupción de oficiales del ejército llevó a entregar guarniciones enteras sin apenas disparar un tiro y entregando las armas y municiones para irse a sus casas. Para remate, la bochornosa entrega del tren blindado de Santa Clara aceleró el fin de la guerra, unido al embargo de armas y municiones decretado por el presidente de los Estados Unidos, David Eisenhower, contra Batista y las presiones ejercidas por Washington para imponer un cambio de gobierno en Cuba. Los 20.000 muertos de la guerra contra Batista es un número falso y sumamente exagerado. Es cierto que decenas de jóvenes cubanos cayeron en la lucha clandestina y otros tantos fueron torturados. Sin embargo, las bajas del ejército rebelde fueron mínimas.
La verdadera guerra se libró en las calles de las principales ciudades por gente que nada tenía que ver con Castro. Radio Reloj informando, la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando se leerá a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del director estudiantil, José Antonio Chavarría. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que en nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Cubanos que me escuchan, acaba de ser eliminado. Después de las 3 de la tarde de hoy, varios individuos desconocidos armados de pistolas y fusiles ametralladoras irrumpieron en el estudio de Radio Reloj obligando a punta de pistola a nuestros locutores a leer unas palabras que traían ya escritas. En el escrito obligado a leer a nuestros locutores se afirmaba que el Palacio Presidencial era atacado en estos momentos. Inmediatamente después, los individuos que asaltaron Radio Reloj se marcharon haciendo numerosos disparos contra el control maestro de radio. Continuará. Resultado Radio Reloj continuación. Al abandonar el edificio de Radio Centro en 2 automóviles, los asaltantes de Radio Reloj hicieron numerosos disparos por la calle M, alcanzando a un vigilante del tránsito. En esos instantes, la radio de la Policía Nacional informaba que en el Palacio Presidencial estaba siendo atacado a tiros. También nuestro reporter pudo saber que en Avenida Universidad y calle L, junto a un automóvil, apareció muerto a balazos el presidente de la FEU, José Antonio Echavarría. Fidel Castro, autonombrado comandante en jefe a base de engaños, sucias maniobras y mentiras, se trepó al poder en Cuba prometiendo elecciones libres que nunca cumplió y negando ser comunista hasta 1961 cuando consolidó su régimen. Había nacido la dictadura más sanguinaria y represiva de América Latina que se ha entronizado en el poder por más de 62 años. ¿Qué es un dictador? Alguien lo sabe. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo. Pues la carne es el oro rojo, con el cual tiene mercado asegurado. Es otro de los renglones. Y el desarrollo de la ganadería va parejo con el desarrollo del azúcar. Pero el caso de Valladares es una de las más grandes mentiras de esta época. A pesar de eso, ahora con Valladares fuimos generosos. Pero aquí no se trata de un caudillismo, ni de un culto a la personalidad. Usted no verá en este país un retrato de Fidel Castro por las calles, ninguna calle lleva el nombre de Fidel Castro, ninguna estatua, nada que se parezca a eso. Millones de gente tienen que dormir bajo puentes en Estados Unidos. Y yo te digo que en Cuba ni una sola persona duerme bajo un puente. Puede hacer eso. El bloqueo económico que nos impide incluso comprar una aspirina en Estados Unidos es increíble. Nosotros buscamos el pluralismo dentro de nuestro partido. Pero en Cuba hay mucha gente que piensa diferente y es respetado. No es el partido el que postula, son los vecinos. Y yo entiendo que nuestra sociedad es mucho más justa, es mucho más democrática, no solo en el contenido, sino también en la forma. Mis atribuciones constitucionales son mucho menores que las de cualquier presidente en América Latina y el poder está mucho más compartido. Puedo añadir una noticia grata. Ubre Blanca produjo ayer 89,9 litros de leche. Preso político. Preguntó si hay presos políticos. Su país tiene prisioneros políticos cubanos. Está bien, es la única que no te voy a suelta? permitir. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos.
comandante Fidel Castro lee las conclusiones que resolverán el abastecimiento pleno de carne de aves antes de fines de año para la capital y en febrero del año entrante en todos los mercados nacionales. A partir de enero del 62, el abastecimiento de vianda superará todas las necesidades del mercado. En junio del propio año, la producción de pesca alcanzará las necesidades del consumo y en enero del 63 se dará solución definitiva al problema de las grasas. No es una promesa, es un compromiso del gobierno revolucionario con la patria en la seguridad de cumplir las metas de la producción trazadas en las fechas señaladas. Sí, señor, llegaron turrones para endulzarle la vida al pueblo y amargársela a aquellos que quieren ver destruida la revolución. Las granjas del pueblo proveerán todos estos ejemplares. Aunque Fidel había pedido... En la agricultura donde están nuestras posibilidades inmediatas. Es en la agricultura donde los frutos se van a ver más pronto. Hay que decir que este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne. Es sorpresa para los imperialistas. Apenas asomó un toro la cabeza por Europa, empezaron a llover el azúcar. Pero les voy a decir otra cosa. Saben que ya estamos exportando huevos. ¿Qué les parece? Otra noticia. Se regaron rumores de que también el pan iba a ser racionado. Y junto con estas cuestiones relativas a los abastecimientos, se formó una cola, dicen, que en el Palacio de los Matrimonios. Ese discurso que tratan de montar de que el gobierno cubano está reprimiendo manifestaciones pacíficas, o ese pedido que hacen de que Cuba o el gobierno cubano respete la opinión de sus ciudadanos, es una total mentira, es una total calumnia. Ese discurso que tratan de montar de que el gobierno cubano está reprimiendo manifestaciones pacíficas, o ese pedido que hacen de que Cuba o el gobierno cubano respete la opinión de sus ciudadanos, es una total mentira, es una total calumnia. O sea, que ese discurso que tratan de montar de que el gobierno cubano...